Hola, en este capítulo vamos a tomar la parte de la pirámide que está más arriba. Este, Ahí no aparece porque la nobleza negra, la cual voy a mencionar, está oculta desde hace mucho tiempo, a tal grado que hace creer a las personas que no existe. Un fantasma, el mismo truco que emplea Satanás al hacer creer a la gente que él no existe. La nobleza negra, los fantasmas venecianos que nunca murieron y que los Illuminati solo llaman jefe. Imagina esto. Estás en Venecia en el año 2026. Las luces de los palacios antiguos se reflejan en el agua negra de los canales. De repente una figura con capa negra cruza un puente. No es un turista, es uno de ellos. Un miembro de la familia que existe desde antes de que existieran los países. Un linaje que vio caer a Roma, que financió las cruzadas, que hizo desaparecer a los caballeros templarios y que, en vez de morir, solo se volvió invisible. Hoy vamos a subir un escalón más en la pirámide que te mostré. Ya destapamos el azúcar que enferma, la farmacéutica que nos envenena, la educación que nos programa, la fábrica de obreros y las guerras que nos enriquecen a ellos. Pero ahora llegamos a los que mueven los hilos de verdad. Se llama la nobleza negra. Y sí, tal como lo investigué, los caballeros templarios no fueron destruidos en 1307. Se convirtieron en la nobleza negra. ¿Listo para bajar al sótano del poder? Quédate hasta el final, porque al terminar el episodio vas a mirar diferente a tu banco, a tu gobierno y hasta el Vaticano. Vamos allá. ¿Quiénes eran los templarios? Antes de contarte cómo se transformaron, déjame explicarte en palabras simples qué diablos eran los templarios, porque si no entiendes esto, el resto no tiene sentido. Imagina el año 1099. Acaba de terminar la primera cruzada. Los cristianos han conquistado Jerusalén. Pero ahora viene el problema. Miles de peregrinos europeos quieren ir a rezar a la Tierra Santa. Y el camino está lleno de bandidos y ladrones. En 1119, 9 caballeros franceses pobres, sin tierra, sin dinero, deciden crear una orden militar religiosa llamada Pobres Caballeros de Cristo. Y el Templo de Salomón, más tarde, Pobres Caballeros de Cristo y el Templo de Salomón. Más tarde todo el mundo los conoce como los templarios. ¿A qué se dedicaban? Primero, protección. Escoltaban a los peregrinos desde los puertos hasta Jerusalén con su capa blanca y una cruz roja que tenían aquí en el pecho. Se volvían temidos y respetados, pero muy rápido pasó algo impresionante. Segundo, se vieron banqueros. Los peregrinos no querían viajar con oro encima. Era peligroso por los asaltantes, claro. Entonces los templarios inventaron algo revolucionario, el primer sistema bancario internacional. En otras palabras, en lugar de que estuvieran viajando ellos arriesgando que les robaran el dinero, crearon un banco en el cual ellos podían llevar el dinero y ir a sacarlo cuando estuvieran en el otro lugar, evitando así el peligro. Y una simple carta de crédito podía retirarlo en Jerusalén sin llevar ni una moneda. Esto los hizo a ellos riquísimos. Pero hay algo aquí que no quiero omitir. Quiero algo que ustedes entiendan y que lo voy a explicar también paso a paso. Los caballeros templarios no solamente eran exclusivos guardianes de cristianos o católicos
o alguna iglesia en particular, sino que ellos estaban custodiando y ayudando como mercenarios, como protectores, a hinduistas, budistas, taoístas, rosacruces, y una cantidad inmensa de gente que conocen las artes obscuras, la brujería, los maleficios. Y lo que hacían ellos, que al interactuar en el camino y al irlos custodiando hacia el lugar donde ellos iban a llegar, ellos iban conversando con ellos e iban aprendiendo acerca de cada uno de ellos lo que creían. Lo documentaban, lo practicaban, lo comprobaban y empezaron a amasar el conocimiento de todas esas, vamos a decir, sectas satánicas que abrían portales, que cometían cada sacrilegio tan tremendo y tenían tanto poder que ellos lo absorbieron todo y lo documentaron. Posteriormente, hijos de los templarios fueron los masones. Eso no lo voy a mencionar ahorita a profundidad, pero yo quiero que ustedes entiendan. Y algo muy importante que vamos a ver ahorita, y lo voy a ir desglosando, es que ellos, al tener tanto poder y tanta influencia, los veían como una amenaza y se pusieron de acuerdo los demás para desvivirlos. Ellos, por supuesto, para llevar un paso adelante, como ya llevaban muchos pasos adelante que todos los demás, se pusieron de acuerdo con sus amigos, los papas, y les dijeron que hicieran un plan. Este plan consistía en que ellos mismos iban a sacrificar a los nuevos adeptos para que públicamente los desvivieran y pudieran ver las personas que ya habían terminado con los caballeros templarios. Esto es un spoiler adelantándolo para que entiendan lo que vamos a seguir viendo. De esta manera se convirtieron en la nobleza negra que hoy en día está moviendo los hilos en Venecia en la oscuridad. Se volvieron un imperio. Tenían castillos en toda Europa y Oriente Medio. Tenían su propia flota de barcos. Prestaban dinero a reyes y papas, incluso al rey de Francia. Acumularon tesoros, reliquias y conocimientos secretos. Algunos dicen que hasta el Santo Grial o mapas antiguos. Ahora vemos por qué ellos se quedan con la información y cómo aquellos mapas antiguos que hablaban de una tierra plana fueron borrados. Y a través de la escuela metieron la idea de la tierra globo y adoctrinaron tan fuertemente a las personas que los enseñaron que hasta ven como tontos a los que opinan distinto. En menos de 200 años pasaron de ser 9 caballeros pobres a ser la organización más poderosa del mundo cristiano. Más ricos que muchos reinos, influyentes, más que el propio Papa. Aquí viene el problema. Cuando eres más poderoso que los reyes y el Papa, empiezas a molestar a muchos. Decían que tenían rituales secretos, que adoraban algo extraño, que guardaban tesoros prohibidos. ¿Verdad o mentira? Esto lo discutiremos en otro episodio. Pero lo que importa ahora es esto. En 1307, el rey de Francia, Felipe IV, les debía muchísimo dinero y el Papa decide acabar con ellos. El resto ya lo sabes, o eso creías. Segmento 4. La transformación. El 13 de octubre de 1307, los templarios son torturados, quemados y disueltos. Fin de la historia, ¿no? Lo que les acababa de spoilear. Aquí viene el giro. Muchos templarios huyeron a Venecia. Venecia, ciudad que nunca fue conquistada.
la ciudad que ya tenía su propio imperio financiero. Ahí los templarios entregaron su conocimiento bancario a las familias oligarcas venecianas. Cambiaron la espada por la pluma. Cambiaron el manto blanco por una capa negra. Y nace la nobleza negra. En 1870, cuando Italia se unifica y el Papa pierde sus estados, esas familias cierran sus palacios por señal de luto eterno. Por eso la palabra negra. Pero el luto era falso, porque nunca perdieron el poder. Aquí viene un dato que te va a dejar con la boca abierta. Los templarios no solo se escondieron, crearon a los jesuitas en 1534. Y aquí voy a parar poquito para entender qué son los jesuitas, ya que muchas personas quizá no lo saben. Hola, quisiera que me ayudaras explicando con palabras sencillas y a profundidad qué eran los jesuitas y a qué se dedicaban. Por supuesto, vamos a explicarlo de forma sencilla y en profundidad. Los jesuitas son miembros de una orden religiosa católica que se llama la Compañía de Jesús. Fue fundada en el siglo XVI por Ignacio de Loyola y su propósito era educar, evangelizar y hacer obras de caridad en todo el mundo. De hecho, los jesuitas se volvieron muy conocidos por fundar escuelas y universidades, por ser educadores muy dedicados y también por llevar sus misiones a lugares lejanos. En pocas palabras, los jesuitas se dedicaban a la educación y a la labor misionera y siempre con un enfoque muy profundo en la enseñanza y en la fe. Bueno, habiendo explicado lo que son los jesuitas, ya podemos continuar. La familia Farnés, nobleza negra pura, protege a Ignacio de Loyola y hace la orden más poderosa de la Iglesia, los jesuitas. Son templarios 2.0, educación, inteligencia y diplomacia secreta. Lo que acabaron de escuchar anteriormente es solamente la fachada. Vamos a la pirámide y vamos a ver los Illuminati. No son la cima, son los ejecutores modernos de una maquinaria que empezó en los templos de Jerusalén y perfeccionó en los canales de Venecia. Hay unas familias que nunca aparecen en las noticias. Esto lo vamos a ver aquí, en este segmento número 4. Ahora te presento a los verdaderos dueños del tablero. No son los Rothschild ni los Rockefeller. Estos son gerentes visibles. Estos son los que están por encima de la pirámide. Los Orsini, los reyes ocultos de Roma, linaje que viene de los antiguos reyes etruscos. Y vamos a ir viendo de uno por uno quiénes son para hacer esto un poco más claro y no perdamos nada del enriquecido podcast. ¿Quiénes son los Orsini y a qué se dedican? Bueno, ¿quiénes son los Orsini y a qué se dedican? ¿Pudieras explicarnos, por favor? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo está protegida? Está protegida de una manera tremenda, hasta por la IA. Voy a preguntarle a otra a ver si sí nos quiere ayudar. Hola, me gustaría que me dijeras quiénes son los Orsini y a qué se dedican. Claro, Ramón. Los Orsini son una antigua y poderosa familia noble italiana que tuvo una enorme influencia en la Edad Media y el Renacimiento. Originarios de Roma, empezaron a ganar poder desde el siglo XI y XII, consolidándose con alianzas y casamientos con otras familias nobles.
Los Orsini fueron una de las casas más importantes de Italia y mantuvieron una relación cercana con el papado, lo que les dio gran influencia política y eclesiástica. De hecho, varios miembros de la familia llegaron a ser papas, como Celestino III, Nicolás III y Benedicto XIII. Además, se destacaron como mecenas del arte renacentista, apoyando a artistas como Miguel Ángel y Rafael, y encargaron la construcción de palacios y obras arquitectónicas importantes. También tuvieron un rol en la política y en conflictos militares de su época. En resumen, los Orsini fueron una dinastía influyente tanto en la historia política como cultural de Italia. Vamos a pasar con la segunda familia, los Farnese, los que crearon a los jesuitas. Su sangre corre en las monarquías europeas. ¿Quiénes fueron los Farnese? ¿Pudieras ayudarme, por favor? Por supuesto, con gusto te explico. Los Farnese fueron otra de las familias nobles más importantes de Italia, especialmente en el Renacimiento. Se destacaron en la región de Parma y Piacenza, y su influencia se extendió gracias a alianzas estratégicas y matrimonios con otras casas poderosas. Uno de sus miembros más famosos fue el Papa Pablo III, quien pertenecía a los Farnese antes de ser pontífice. Bajo su influencia, la familia obtuvo el ducado de Parma y Piacenza, consolidando así su poder y dominio en el norte de Italia. Los Farnese fueron grandes mecenas del arte y la cultura, construyeron magníficos palacios como el Palazzo Farnese en Roma, y también fueron patronos de artistas renombrados. En resumen, los Farnese desempeñaron un papel clave en la historia política y cultural italiana, aportando la rica herencia del Renacimiento. Y pasamos con los Aldrovandini. Qué difícil de pronunciar. Aldobrandini. Manejaban el Vaticano moderno. ¿Quiénes eran los Aldobadrini? Por favor, a profundidad. Claro, vamos a adentrarnos en el tema. Los Aldobrandini fueron otra familia noble italiana con gran influencia, aunque quizás un poco menos conocida que los Orsini o los Farnese, pero igualmente relevante en la historia de Roma y la Iglesia Católica en los siglos XVI y XVII. El miembro más destacado de los Aldobrandini fue Ippolito Aldobrandini, quien se convirtió en el Papa Clemente VIII. Durante su papado, la familia ganó prestigio y adquirió territorios y fue conocida por su apoyo a las artes y la cultura. Clemente VIII tuvo un papel clave en la reconciliación de conflictos religiosos, y su fama se benefició de su influencia dentro del Vaticano. Los Aldobrandini también se hicieron conocidos por sus residencias y villas, como la famosa Villa Aldobrandini en Frascati, que se convirtió en un símbolo del poder y del gusto refinado de la familia. En general, los Aldobrandini, al igual que otras familias nobles italianas, dejaron un legado significativo, tanto en la política como en la cultura de su tiempo. Y pasamos al número 4. Los Pallavicini, los banqueros invisibles. ¿Quiénes eran los Pallavicini? ¿Pudieras ayudarme con los Pallavicini, por favor? Por supuesto, los Pallavicini son otra de esas familias nobles italianas con una historia rica y fascinante. Esta familia, a veces también escrita como Pallavicino, tiene sus raíces en la región de Liguria y Emilia-Romagna, y su influencia se remonta a la Edad Media. Los Pallavicini fueron una familia de marqueses que gobernaban varios feudos en el norte de Italia, como Busseto y otras áreas cercanas. A lo largo de los siglos lograron consolidar su poder a través de alianzas políticas y matrimonios estratégicos, al igual que muchas otras familias nobles de la época. Además, los Pallavicini también se destacaron como mecenas de las artes, patrocinaron la construcción de iglesias, palacios y otras obras arquitectónicas, y estuvieron involucrados en la vida cultural de sus territorios. Con el tiempo, la familia se ramificó en distintas ramas, algunas de las cuales continúan hasta el día de hoy manteniendo su legado histórico. Así que, en resumen, los Pallavicini fueron una familia influyente en la historia italiana, dejando su huella tanto en la política como en la cultura. Y por último, los Massimo, la familia más antigua de Roma. Su escudo tiene la misma estrella de 8 puntas que ves en los símbolos Illuminati. ¿Quiénes fueron los Massimo? Con mucho gusto, Ramón. Los Massimo son otra de las familias nobiliarias más antiguas y prestigiosas de Roma. Su linaje se remonta a la época del Imperio Romano, lo que les otorga una historia verdaderamente fascinante de larga data.
A lo largo de los siglos, los Máximo han estado muy involucrados en la vida política y social de Roma. Han mantenido una presencia continua en la ciudad durante más de 1000 años, algo muy poco común. La familia Máximo se destaca por sus conexiones con el papado y su participación en asuntos religiosos y civiles de la Ciudad Eterna. Además, los Máximos son conocidos por sus magníficos palacios en Roma, como el Palazzo Massimo alle Colonne, que es una joya de la arquitectura renacentista. También han sido mecenas del arte y han contribuido al embellecimiento cultural y artístico de Roma. En resumen, los Máximos forman parte de ese conjunto de grandes familias nobles italianas cuyo legado ha permeado de la historia de Italia por generaciones. Estas familias no salen en Forbes, no dan entrevistas, no necesitan, porque controlan los bancos centrales, el comité de 300 y hasta el Papa Negro. Ellos no necesitan aparecer en la pirámide porque ellos dibujaron la pirámide. Conectando todo lo que ya sabes. Ahora mira hacia atrás. La educación manipulada diseñada por los jesuitas, herederos templarios, la farmacéutica y el azúcar, monopolios que Venecia inventó hace 700 años. Las guerras y el armamento financian ambos bandos, como siempre. La fábrica de obreros, el capitalismo oligárquico nació en Venecia. Todo encaja. No es casualidad. Ese plan de 800 años ejecutado por los mismos que nunca perdieron el trono. Y ya en este segmento 6 y cierre. Clive Anger. La nobleza negra no es una teoría de locos. Es la explicación de por qué, aunque cambien los presidentes, las reglas nunca van a cambiar. Es decir, los que mueven los hilos es la nobleza negra. Los presidentes son solamente marionetas. Dime en los comentarios cuál familia de la nobleza negra te impactó más. ¿O crees que todo esto es una historia antigua y ya no tiene validez hoy en día? Si te voló la cabeza, comparte, suscríbete, activa la campana, da manita arriba, comenta. Yo soy Luis Muñoz y esto solo acaba de comenzar. Hasta el próximo video, donde seguiré enseñando más acerca de estas personas que están arriba de la pirámide.